Les damos la bienvenida a este espacio. Hoy nuevamente nos encontramos con Swamiji, quien nos acompaña desde Aurovali Ashram en India. También damos la bienvenida a nuestra intérprete, María Alicia Ángel, quien nos acompaña desde el Laboratorio para la Autoobservación Consciente, Auromira en Colombia. Les recuerdo que nos pueden dejar sus preguntas en el chat y para quienes buscan escuchar la sección en un idioma diferente, en la parte inferior de sus pantallas van a aparecer tres punticos con un más, le dan en este espacio y en la parte de interpretación pueden elegir el idioma de su preferencia, inglés o español. Bienvenidos todos a esta sección, bienvenida María Alicia, bienvenido Swamiji, adelante. Gracias, Juana. Okay. Namaste. Namaste. So today's topic Entonces is hoy acceptance. el tema es la aceptación. Life always, La vida siempre, each moment, a cada momento, give us nos está an dando opportunity, una a oportunidad, choice una to opción accept or refuse. para aceptar o rechazar. Life constantly La vida constantemente give us presents, nos está opportunities, dando regalos, oportunidades, something new, algo some new nuevo, challenges. nuevos retos. And the purpose of all this is Y el propósito de todo that esto es we que always, nosotros siempre, according to our understanding, according to our de acuerdo a consciousness, nuestra according to comprensión our y a nuestra knowledge of conciencia, de life, acuerdo a according to our nuestro nature, conocimiento de la vida, de acuerdo a nuestra either say naturaleza, yes, either say no, either we digamos, accept, ya sea sí either we o ya refuse. sea no, o aceptamos o rechazamos. But one thing is very beautiful in this Pero word una cosa es muy acceptance. bella Acceptance en is este mundo, esta very palabra, powerful perdón, secret that can aceptación. help La us aceptación es un poderoso secreto, if muy we have poderoso secreto this que in puede our nature, ayudarnos. Si nosotros tenemos eso en with nuestra our naturaleza, understanding, con nuestra a very comprensión, strong, you can say, our voy a nature would decir accept que the things, si tuviéramos una muy fuerte naturaleza de aceptar either las to reject the things. cosas, ya sea But para the thing is that rechazarlas, pero el asunto what can es que help us puede if we ayudarnos accept the challenges. si Because nosotros aceptamos los retos, every moment porque life wants to a cada momento see la you vida more better. quiere Life wants to verte a see ti that mejor, la you vida live more quiere better, verte, understand more que better, vivas become more mejor y que better, comprendas mejor y and que live te this life vuelvas more mejor better. y So que life vivas esta vida always mejor. gives Entonces la vida different siempre in different nos colors, with está different dando ways, different things, de different diferentes colores y opportunities. de diferentes manores, diferentes Some cosas, people are diferentes very adventurous. oportunidades. Life is adventure of Y hay gente que es consciousness. muy Some people always, aventurera, porque la vida they are es very una progressive. They aventura want to y hay learn more. personas que son They muy want to grow progresivas y more. que They quieren want to aprender progress more. más y quieren crecer más y And quieren they progresar always más. Y accept están the challenges. siempre aceptando los retos. You know, in our ¿Sabes? nature, En nuestra naturaleza, sometimes you see, if you see a from veces your childhood, si tú ves desde tu the niñez, people who become more aware, more las personas conscious, que se more volvieron grown, más conscientes, se dieron cuenta de más they cosas, always crecieron más, accept son the challenges. siempre las personas que And when you aceptan los accept the retos. challenges, Y cuando aceptas los then retos, your whole being on ahí mental todo tu level, ser, on a physical nivel level, mental, a on nivel conscious físico, level, on a mental nivel level, consciente, a nivel all vital, starts working more todos fast. empiezan a trabajar And it más helps to y más grow rápido y eso our ayuda a crecer capacities, nuestras our capacidades, understanding grows. nuestra comprensión crece. And Y nature always
La naturaleza siempre live vive with the nature of change. con la naturaleza del cambio. Life always wants La vida that siempre you quiere change. que tú And when the change cambies. comes, Y cuando el cambio llega, either we accept, either we refuse. o la aceptamos o But lo the purpose of rechazamos. life is Pero el propósito de la vida always to es move que forward, siempre nos movamos to hacia become better. adelante, nos volvamos But when mejores, you accept the pero challenge, cuando uno when you acepta los accept, retos, cuando uno then what happens? acepta, Life ¿qué sucede? starts Que la vida unfolding many things, empieza a desenvolver un start montón giving de you new cosas, experiences. empieza a darte And with the nuevas new experiencias. experiences, Y con esas nuevas what happens? experiencias, The life ¿qué sucede? learn many Que la things, vida new things, nos new enseña knowledge, cosas nuevas, new understanding, nuevos new conocimientos, nuevas consciousness, new awareness. comprensiones, nuevas conciencias, nuevas capacidades de Acceptance darnos is a cuenta. good thing. La aceptación If es una cosa if I muy know that buena. I have some bad Si nature yo in me, sé que tengo if I una know that I am naturaleza an mala en egoistic mí, person, si yo if sé I que know soy that una I am persona a very egoísta, negative si person, sé que soy una persona muy and if I never negativa, accept that I am a y negative si person, nunca if I never acepto que accept soy that una I am persona egoistic, negativa, si if I nunca never acepto que accept my soy egoísta, weaknesses, si no acepto then mis how you will debilidades, change? You will entonces never ¿cómo vas a grow. You cambiar? will never change. Nunca vas a crecer, nunca So vas a acceptance cambiar. is a good habit. Entonces, la Acceptance aceptación es means un that buen hábito. whenever you La see aceptación in quiere you decir que any of cuando your tú veas weakness, en ti cualquier debilidad, if you see that you are making a si mistakes, tú ves que estás haciendo un if you error, see that your way of si living tú is not ves good, que tu if you manera de see that vivir your no es la behavior is correcta, not good, si tú ves que if tu you see that your comportamiento no character es is not bueno, si good, tú ves que tu if you carácter see no es that bueno, anything si in tú ves you que cualquier cosa en ti is something wrong, es algo so que está one must equivocado, entonces uno grow that debe courage in oneself crecer to el accept coraje that. en uno mismo para And when you aceptar accept your eso. Y weaknesses, cuando when you uno accept acepta your sus own mistakes, debilidades, cuando uno then acepta todos you sus create errores, ahí possibilities to uno improve crea yourself, posibilidades para mejorarse a sí mismo, to change yourself. para cambiarse a sí mismo. And people who accept Y their las weaknesses, personas que aceptan sus life debilidades, always give them la vida siempre les está opportunities dando more to correct oportunidades, them, más y más oportunidades para que become more se better. corrijan, se vuelvan mejores y vivan mejor. There are different kind of people. So all people, some Hay people are diferentes tipos progressive de people, some personas. people are Hay mucha gente que es not progresiva y very otra gente progressive, not que no very es muy dynamic, not very progresiva, que ni es muy learning attitude. dinámica, Some people ni are tiene una very actitud always de want to learn querer more, aprender. want to Y hay grow gente more. que quiere siempre aprender más y quiere So crecer the thing más. is that Entonces el asunto in our nature, es we que en need nuestra to naturaleza nosotros grow our tenemos understanding que that crecer nuestra comprensión always not make a de que fixed attitude siempre for the debemos challenges evitar or for the things crear which ideas comes in your fijas life. o So which actitudes kind fijas of para las cosas que a uno various le ways llegan a la vida through the peoples, through de the tantas maneras diferentes, a atmosphere, through través the de las personas, environment, a través through de the la atmósfera, society, a through través the del system, entorno, a través de la because sociedad, a través del sistema, porque everything is a part of todo the process of human es evolution. parte del proceso And in de this la human evolución evolution, humana. Y there en are many esta forces evolución they are humana, working. And muchas, these all muchas forces, fuerzas están trabajando. they with Y different todas esas colors, with fuerzas different que faces, tienen diferentes they comes colores y to diferentes caras, move us vienen to a movernos, create a, different pressures in us, to a open crear us, to diferentes change presiones us. en nosotros So the para thing is that abrirnos, para one cambiarnos. should Entonces, la cosa es que uno debería try their best tratar lo mejor que and pueda not always refuse with de your no fixed nature. siempre rechazar con esa Because naturaleza in us, fija que you see what tenemos, happens, porque nosotros, la our mind mayoría is de las our veces, ¿qué advisor. pasa? Que nuestra mente es nuestro So consejero. one thing remember, Y when una your cosa, mind is always recuérdenlo, your si advisor tu and mente always siempre te está make dando los formations and consejos fix y te está dando las conception formaciones y los and we conceptos immediately fijos y react with that inmediatamente and we reaccionamos make a con eso formation in us y that hacemos oh, una how can formación I en accept nosotros de the que, oh, thing which ¿cómo is puedo unacceptable? aceptar esa cosa que no es The aceptable? time this question comes in us Muchas veces esa pregunta because llega a we have very nosotros limited understanding of life. porque We have tenemos una very limited comprensión knowledge of muy life. estrecha de We la have very vida, muy limited limitado consciousness conocimiento de to la vida, understand tenemos that una something is conciencia muy unacceptable. limitada. Entonces, ¿cómo podría uno decir que Only algo es because of inaceptable? the
Solo es debido al sistema y debido a nuestra manera limitada de vivir que hacemos esta formación de que esto es inaceptable. El asunto es que siempre recuerda, la vida es una reacción, es una reacciones constantes. Y hay que ver si es mi reacción y tienes que mirar que si es mi reacción, con tu conciencia, ¿salió esa reacción o salió de tus hábitos, salió de tu comprensión? Muchas veces perdemos oportunidades muy buenas por esas formaciones fijas que tenemos de que esto es inaceptable, yo no voy a aceptar esto. Entonces, la cosa es que no permitas en tu naturaleza y en esas sugerencias mentales que siempre te dan ese tipo de sugerencias, siempre da un paso atrás. Dar un paso atrás quiere decir, entra en contacto con tu mejor conciencia y con tu comprensión mejor y con tu conocimiento mejor y con tu naturaleza mejor. Y luego ahí, cuando veas las cosas con una mejor conciencia, con una mejor actitud, ahí uno podrá romper sus formaciones y sus nociones y a veces aquello que era inaceptable para ti, de pronto eso te va a dar muchas mejores posibilidades, porque si no, muchas veces cuando hacemos esas formaciones y rechazamos las cosas y no las aceptamos, y decimos que, que son inaceptables. Muchas veces perdemos unas muy buenas oportunidades. Entonces, la vida nos está dando la oportunidad de aprender y de crecer y de movernos hacia adelante y de mejorarnos y volvernos mejores y vivir mejores y tratar de entender las cosas de mejor manera. Entonces, el asunto es que la aceptación quiere decir que estás listo para cambiarte a ti mismo. Cuando tú aceptas, quieres decir que abriste tus puertas para el cambio, para aprender, para crecer. Entonces, el asunto es que muchas veces en el campo de, como en el campo de, suponte que haces un error y nunca aceptas que cometiste el error. Entonces, ¿qué pasa? Que simplemente con eso tú prolongaste el problema. El problema se volvió más grande, más grande, más grande y nunca se soluciona. Si tú aceptas tu error, si tú lo aceptas, sí, hice el error, lo acepto, inmediatamente se soluciona el problema. Entonces la aceptación es un medio muy poderoso, un camino muy poderoso para quedar libre de muchos de los problemas de la vida. Y la mayoría de los problemas humanos son que nunca aceptamos que somos egoístas, nunca aceptamos que estoy equivocado, nunca acepto que puedo hacer cosas mal. Entonces el asunto es que siempre trata de volverte un poco humilde y flexible y nunca te vuelvas tan rígido en tu naturaleza. Y cuando te vuelvas un poco más flexible, tú vas a poder abrirte más tú y vas a poder crear mejores posibilidades y con ellas, esta naturaleza de la aceptación te puede dar mucho más. El asunto es que la vida es un proceso constante de movimiento. Siempre recuerda, nuestra vida siempre se está moviendo. ¿Y hacia dónde se va moviendo? Se está moviendo hacia el futuro. Cada momento estamos moviéndonos hacia el futuro. Entonces el asunto es, ¿qué es lo que tú estás llevando en ti? ¿Qué llevas tú en ti, en tu naturaleza? ¿Con qué te estás tú moviendo hacia el futuro? ¿Con qué tipo de intenciones?
con qué tipo de claridades, con qué tipo de naturaleza, con qué tipo de formaciones, con qué tipo de nociones y conceptos llevas tú en ti con tu vida, en tu vida, porque lo que tú estés cargando tú en tu vida, eso es lo que va a crear las posibilidades para ti en el futuro. Entonces el asunto es que si en mi naturaleza yo estoy siempre abierto y receptivo, siempre listo a aceptar los retos, a enfrentar las situaciones con todo mi positivismo, entonces esa naturaleza de la aceptación te va a dar mejores posibilidades, mejores posibilidades. Entonces, el tema es, ok, la aceptación es eso, pero habrá algo que tenemos que rechazar. Si yo no la acepto, suponte que no acepto algo, o muchas cosas, o muchas situaciones. Cuando decimos yo no acepto, siempre recuerda, la vida no es tuya. La vida le pertenece a una fuente desconocida. Hay algo, esa fuerza que está moviendo el universo, esa fuerza, la misma, está moviendo nuestra vida. Entonces, en este universo, esa fuerza que se está moviendo y que está haciendo al universo más amplio, más grande, más bello, más bello, más bello, si tú ves en la naturaleza, esa misma fuerza nos está moviendo nuestra vida. Entonces, el asunto es que si esas fuerzas que están moviendo el universo y están haciendo este universo más vasto, más amplio, más bello, más calmo, más tranquilo, con mejores posibilidades, quiere decir que esa misma fuerza, cuando nos está moviendo a nosotros, yo debo también, así como la naturaleza y como el universo, ser más cooperador y más colaborador y más abierto y menos egoísta y más entregado. Si le podemos entregar nuestra vida a esa fuerza que está moviendo el universo y que nos está moviendo a nosotros, esa fuerza nos puede volver más vasto, mejores, con una conciencia más grande, con mayor comprensión, con más claridades, con más algo. Y esa es la belleza. Y ese es el poder de la aceptación. Entonces, la naturaleza es mucho más inteligente que nosotros y cualquier cosa que esté haciendo la naturaleza tiene un plan completo. La naturaleza no es nuestra enemiga, es nuestra benefactora. Y la naturaleza quiere que esta vida humana siempre aprenda más, crezca más y viva mejor, que vivamos mejor. Entonces el asunto, la aceptación, es siempre nos da a nosotros nuevas oportunidades para aprender y crecer. Entonces el asunto es qué hay en nuestra naturaleza que está rechazando la aceptación. Todo mundo tiene que revisarlo en sí mismo, porque siempre cuando no estamos abiertos y no estamos viviendo con un tipo de aspiración, si no vivimos con esa receptividad y esa actitud de cambio y esa actitud progresiva, entonces, ¿qué pasa? Que nos cerramos a nosotros mismas, nos estrechamos. Esas personas que son muy como, que viven como una vida enmarcada, como una vida limitada, o están fijos ahí en su naturaleza fija, que no quieren cambiar. Hay mucha gente que tiene ese tipo de naturaleza. Y esa naturaleza que está enmarcada, estrecha, limitada, negativa, siempre tiene miedo de aceptar. No quiere cambiar.
Entonces, biggest secret of life is uno de los grandes secretos en la vida accept the change. es acepta el If you cambio. not accept the change, Si no aceptas el you will cambio, never move forward. You will never learn nunca te anything. vas a You will mover never hacia grow. adelante, nunca vas a Understand your aprender soul, nada, you nunca vas a understand you will crecer not tus grow. capacidades, no vas a Knowledge will crecer tu not grow, comprensión, and tu life will conocimiento no va a become crecer. dull, Y la vida se boring, va a volver and aburrida, you can say that useless pesada. or meaningless. Uno podría decir que inútil y sin sentido. So now the thing is that Entonces, la cosa es que when you feel sleepy cuando tú te sientes con in sueño, our life, general, let us porque start a with veces simple en la things. vida, hablemos de cosas sencillas, When sleep cuando comes uno to you siente and sueño, you feel cuando le sleepy llega a and uno you el never sueño y accept uno it, se siente adormilado y uno no lo acepta, and you are busy with your own programs, y uno está ocupado con sus propios programas, then what will happen? You will lose ¿qué va your a pasar? balance. Que vas a You perder tu will equilibrio, disturb your equilibrium of life. vas a perturbar el equilibrio de tu vida. Suppose, a very simple thing. In our Suponte una life, cosa muy simple. sometimes we feel hungry. En nuestra Always we vida feel a hungry. veces sentimos hambre, And if you not porque siempre accept it, sentimos hambre. Y si no la obviously, aceptamos, if I'm hungry, I must accept I'm hungry. si, Immediately, si yo tengo hambre, debo aceptar I que give tengo food to hambre myself. And when you not y le accept doy that comida a you mi are ser. hungry, Y si no and aceptas que just tienes hambre with your nature, y rigid nature, and that simplemente culture con tu of naturaleza always rígida, misbehaving with your siempre hunger, te comportas misbehaving mal with your con tu sleep, hambre, te then what will happen? comportas mal con tu sueño, ¿qué va a pasar? We will lose our balance, we Que will uno break our va a balance, perder and su we will again equilibrio, va a fall romper into su equilibrio impossibilities. y va a crear posibilidades no In daily deseadas. life, when you Entonces, en la feel vida diaria, sleepy, cuando uno accept it siente and sleep. sueño, When you acéptalo feel y hungry, duerme. accept it and Cuando sientes eat. hambre, acéptala y come. When you feel thirsty, immediately drink Cuando something. sientes sed, inmediatamente The tómate thing algo. is, acceptance El is asunto a es very que la basic part of human aceptación nature. es una parte muy importante If de nuestra we naturaleza. sometimes Pero si a lose our veces relation with our own self, nosotros perdemos nuestra when we relación con lose nuestro propio our ser, connection with our cuando own self, perdemos so then la what happens? We conexión con start nuestro living with propio our ser, ahí fixed ¿qué pasa? nature. Empezamos a Understand vivir our con nuestra fixed. naturaleza And definida, when fija, we siempre. live with our Y that cuando ignorant vivimos nature or habitual con esa nature, naturaleza then what happens? ignorante o esa naturaleza We habitual, ¿qué pasa? always create a Que disbalance, siempre creamos disequilibrium, desequilibrio, and create falta de some sort of balance y unwanted creamos como possibilities un tipo for de, ourselves. de posibilidades no So deseadas the para thing is nosotros that mismos. Entonces life el always, asunto es que la vida always siempre, siempre accepts en la and vida correct yourself. acepta Accept y corrígete a and ti change mismo. yourself. Acepta y cámbiate a Accept ti mismo. and improve yourself. Acepta And y that is the mejórate a life. ti mismo. And that is the Y meaning of eso es la life. vida. Y Life ese es el which is significado de la constantly vida. improving, La vida que está constantly changing, constantemente and mejorando, constantly constantemente becoming better. cambiando, constantemente volviéndose mejor. And that is possible Y simply with the eso es nature posible of simplemente acceptance. con la The naturaleza thing de is that now aceptación. Y many, la many cosa es que things, ahora there are muchas two forces cosas, who are always porque, porque es que hay working. dos fuerzas que están siempre Some trabajando. forces, they want that you learn, Algunas you grow and fuerzas become a good quieran que tú person and aprendas, crezcas progress y te more vuelvas and una live more mejor better. persona y progresas más y But vivas on mejor. the other side, there are Pero por el certain otro lado, forces who hay otras always fuerzas que están play siempre jugando a different role, and they un don't rol want that you distinto learn and to grow and y to no progress and quieren que tú become more better. aprendas, ni crezcas, They ni are negative progreses, ni te forces. vuelvas mejor, They are porque forces son of fuerzas negativas. Son unconsciousness. They are fuerzas forces of lower de la nature. They are inconsciencia, son forces of fuerzas de hostile la nature. naturaleza baja, And son these fuerzas de la destructive naturaleza forces, hostil. they Y esas always fuerzas destructivas not want siempre that you become a better es- or grow more or nunca learn quieren more. que tú te These kind of vuelvas mejor forces, o they crezcas always más o aprendas come más. Y on ese the tipo de way, fuerzas make us siempre negative, vienen en el narrow, camino, nos selfish, vuelven greedy, negativos, nos vuelven self-centered. estrechos, So negativos,
egoístas, autocentrados, y esas fuerzas que no te están ayudando a volverte una mejor persona o que no te están ayudando a crecer tu conciencia o a crecer tu comprensión de la vida o a volverte una mejor persona, esas podemos siempre rechazarlas, porque todos tenemos sentido común, todos tenemos un poquito de conciencia y a veces usa tu sentido común, usa tu conciencia, usa cualquier nivel de tu conocimiento que tengas y mira qué es lo que en tu vida está llegando para volverme a mí una mejor persona y qué es lo que está llegando a mí en mi vida que no me está ayudando a volverme una mejor persona. Y eso tenemos que juzgarlo con nuestra conciencia. Y esas cosas que te ayudan, acéptalas, y las cosas que no te ayudan, recházalas. Y esa es una ley de la naturaleza. Escogemos y rechazamos. La vida siempre te da la opción. ¿Cómo quieres tú vivir? ¿Y qué quieres hacer tú con tu vida? Entonces, el asunto es que si la vida nos ha dado la opción de escoger y de rechazar, siempre tratemos lo mejor que podamos de crecer conciencia y con esa mejor conciencia siempre escojamos y con esa mejor conciencia siempre rechacemos. Y eso lo vamos aprendiendo poco a poco. Entonces, cuando uno tenga la actitud de aprender y cuando uno quiera crecer más y quiere mejorarse a sí mismo y quiere ver este mundo mejor y quiere ver el sistema mejor, ahí uno podrá ayudarse a sí mismo y al sistema y uno podrá aceptar las cosas buenas, rechazar todas aquellas que no están ayudando a que este mundo sea mejor o a que el sistema sea mejor o la sociedad sea mejor y que las relaciones sean mejores, porque en las relaciones humanas, si tú ves, siempre hay unos grandes encuentros y golpes en las relaciones, porque cuando dos personas viven juntos, es una de las dos naturalezas opuestas que están viviendo juntas. Y a veces, en ese tipo de relaciones humanas, muchas veces nos comprometemos o nos adaptamos. A veces no tenemos el coraje ni ese tipo de fuerza en nosotros en donde podamos enfrentar los retos y fuertemente decir, no, no lo acepto. Y en ese momento, si uno ve, siempre la vida solamente nos está dando posibilidades. Si aceptas o si no aceptas, estás creando simplemente diferentes posibilidades. Pero la cosa más importante y más bella es que cada cosa, cada relación, cada cosa, siempre hay posibilidades de volverse mejor, de cambiar las situaciones. Pero para eso uno debe tener una muy fuerte paciencia y un muy grande coraje, porque muchas veces tomamos la vida tan en serio y cuando tomamos la vida tan seriamente, ¿qué sucede? Que no estamos siendo capaces de tomar correctas decisiones. Entonces, una cosa es que siempre recuerda, la vida es un juego, la vida es un juego. Y cada situación, la que sea, ya sea en las relaciones, no las tomes tan seriamente. Simplemente con una actitud juguetona, manéjalas, porque en la vida las cosas llegan y las cosas se van. Nada es permanente y nada va a estar constantemente conmigo. Todo llega en el camino para mejorar. Yo tengo que aprender unas lecciones de eso y cuando uno aprende la lección, ahí las cosas cambian. A veces las cosas cambian
Y el asunto es que si uno vivirá lo mismo, pero con una mejor conciencia, con una mejor comprensión, muchas veces las cosas llegan, te enseñan y luego desaparecen. Entonces, una cosa es que siempre recuerda que la vida es una un proceso evolutivo constante, un proceso de cambio constante, un proceso de aprendizaje constante. Y siempre siéntete bendecido de que la vida te está dando a ti siempre nuevas oportunidades. Y esas oportunidades debemos usarlas. Usa esas oportunidades con esa actitud, compórtate con las cosas y acepta los retos, acepta las situaciones o acepta las circunstancias o acepta las relaciones con el reto de que con eso tengo que aprender algo. Y, y si es un reto, haz lo mejor que puedas. Cualquier cosa que tú puedas hacer, lo mejor que puedas para poder manejar eso, para vivir con eso, para adaptarte a eso, para lo que sea, de la manera que sea, de la manera que tú sientas que puedes cambiar. Somos porque la vida quiere decir cambio y estamos aquí para cambiar y podemos cambiar todo. Y el más grande secreto en la vida es cámbiate tú si tú quieres cambiar el mundo. Y todos queremos que este mundo sea mejor, que toda la humanidad y los seres humanos en esta tierra vivamos mejor, con paz, con amor, con armonía, con alegría y con más felicidad y con más abundancia y prosperidad. Entonces el asunto es, si queremos todo eso, debemos siempre recordar que la vida, las cosas empiezan desde mí. Y yo tengo primero que cambiarme a mí mismo y cambiar mi naturaleza. Y en esa naturaleza mía tengo que rechazar todo aquello que no me permite abrir. Y tengo que aceptar todo aquello que me permite abrirme más, ser más receptivo. Y siempre estar listo a enfrentar las situaciones con una actitud positiva, con una actitud de querer aprender dinámica, progresiva. Y simplemente con eso uno podrá entender que muchas veces en nuestras vidas, si vemos, si uno acepta las cosas, le dan a uno nuevas experiencias. A veces las experiencias llegan y no son buenas, pero quiere decir que es bueno o malo, lo que sea que llegue en tu vida, porque eso era necesario para el proceso de tu evolución. Siempre recuerda, la vida siempre te da, ya sea experiencias cómodas o incómodas. Pero cuando la vida te da experiencias no cómodas, quiere decir que eso era necesario para mi viaje y que yo tengo que aprender unas lecciones de eso. Entonces uno siempre debe vivir con la actitud de que en mi vida siempre debo estar listo para enfrentarlo todo y debo siempre estar listo para abrirme a mí misma y simplemente con esa actitud de aprendizaje, con esa actitud creativa, siempre existir con esa comprensión y esa claridad y esa actitud, y la vida siempre será amorosa contigo y tú nunca sentirás ningún tipo de culpa o ningún tipo de negativismo o de que por qué acepté yo eso y entonces tengo que, ese tipo de cosas, de que no debo aceptar esto, debo aceptar lo otro. Eso está bien, pero recuerda, cada nueva situación es una nueva oportunidad para la vida, para aprender y crecer. Siéntete bendecido de que tenemos vida. Agarra ese punto. En cualquier momento esta vida desaparecerá. Entonces, mientras estés con vida, siéntete bendecido y cualquier cosa que te llegue como un héroe,
como un guerrero, como un soldado, enfrenta las situaciones, acepta los retos, acepta las aventuras. Y todas las aventuras te van a ayudar y nos están ayudando y nos están haciendo crecer. Y de esa manera, la vida está haciendo una evolución y nos está ayudando a crecer. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, podemos contestarla. Translate. ¿Cómo reconectarnos? Aligned. ¿Cómo reconectarnos con el ser cuando desde nuestro interior percibimos que no estamos alineados? Una pregunta muy bella. ¿Cómo reconectarnos cuando no estamos alineados? Por eso es que tienes que aceptar que no estás alineado. Y de pronto eso te va a ayudar y te va a ayudar a explicarte, te va a dar la experiencia para poder quedar alineado. No hagas formaciones fijas de que no estamos alineados. Por eso la vida le está dando a uno la oportunidad. Enfrenta esas situaciones. Enfréntate a esa situación y aprende de ellas. Y eso te va a ayudar a darte la experiencia de qué es lo que te está faltando a ti. De pronto la vida quiere que tú tienes que aprender alguna lección. Y por eso esa situación la vida la creó. Siempre digo, siempre estamos acá todos los días para aprender y para mejorar. Ese es el único sentido, significado de la vida. Cuando las cosas suceden, la única cosa es cómo no crear formaciones previas de que yo no estoy alineado. ¿Quién te dio a ti esa sugerencia de que no estás alineado? Tu mente. Una reacción. Entonces, no creas en ellas. Por eso digo yo, tenemos que trabajar duro para aceptar en nosotros nuestras debilidades, corregirnos a nosotros mismos. Tenemos que ver en nosotros y muchas veces hacemos tantos errores tratando de entendernos a nosotros mismos. Tenemos que aprender cómo podemos ver cuáles son los errores que hacemos y aceptarlos. Y para eso, primero rompe tus nociones. Nunca permitas que ninguna noción, ni concepto, ni información te ocupe o te posea. ¿Cómo hace uno para aceptar los asesinos, los políticos corruptos, las guerras? Yo siempre he dicho que hay dos fuerzas que viven juntas y que trabajan juntas y que se mueven juntas, y son la revolución y la evolución. Muchas veces, ciertas situaciones nos ayudan a crear en nosotros unas revoluciones, porque la vida humana muy rápidamente entra en la inercia, en la pereza, en lo autocentrado, en el egoísmo, y
nos encierra a nosotros en formas muy limitadas. Entonces, muchas veces en nuestras vidas, muchas cosas suceden que son muy extrañas, no deseadas y que parecen extrañas. Pero el asunto es que todas las revoluciones nos ayudan a cambiar y a romper nuestra inercia. Y con esas revoluciones, una muy buen cambio sucede en la humanidad y en la vida de las personas. Entonces, ese tipo de cosas que parecen tan horribles, matar y todo ese tipo de cosas, el asunto es que, primero que todo, tenemos una comprensión muy limitada y siempre con esa comprensión limitada hacemos la formación y reaccionamos. Pero siempre recuerda que hay muchos tipos de fuerzas diferentes detrás que están trabajando y que están haciendo todo este tipo de cosas. Y esas fuerzas son unas fuerzas muy inteligentes y saben cuál es el propósito de todo eso. Y ahora el asunto es que en ese tipo de situaciones, uno no debe hacer una formación, sino que uno con calma, con una mente calmada y silenciosa, trata de entender qué es lo que la naturaleza quiere enseñarnos a través de todas esas cosas. Entonces, algunas lecciones están haciendo falta y a veces tenemos que aprender esas lecciones para poder ver ese tipo de situaciones. La idea de todas esas situaciones es que la naturaleza quiere que nosotros crezcamos conciencia, existamos con conciencia, veamos la vida con una mejor conciencia y hagamos esta vida y este mundo mejor con una mejor conciencia. Entonces, o son fuerzas hostiles o fuerzas negativas o fuerzas destructivas, todas ellas están jugando. Todas esas fuerzas están haciendo simplemente situaciones, creando situaciones para movernos, rompernos, sacudirnos. Entonces aprende de ellas, aprende de ese tipo de cosas y, y mira qué es lo que la naturaleza te quiere enseñar a través de esas situaciones. ¿Cómo aceptar los comportamientos de otros que nos hieren? ¿Sabes? Esa es una cosa muy común. El tema es que todo el mundo tiene una naturaleza diferente. Y el asunto es que si tú ves el agua y el agua tiene una naturaleza de agua y el fuego tiene una naturaleza de fuego. ¿Pueden vivir juntas? Pero viven juntas dentro de nosotros. Adentro de nosotros hay fuego también y también hay agua dentro de nosotros. Entonces la cosa es que esos son los retos. Estamos acá para hacer que las cosas sean posibles. Nada es imposible, nada es difícil. Acepta el reto. Cuando tú ves que hay dos naturalezas diferentes, la vida siempre te da un trabajo, te ha dado un trabajo para hacer y crea el equilibrio. Entonces no salgas corriendo de las situaciones y nunca te sientas débil, nunca, nunca sientas que en la vida estás débil o estás frágil. Cuando te sientes sin esperanza y débil, ahí estamos rechazando la oportunidad, perdemos la oportunidad. Si tú ves, tenemos que vivir en el mundo y este mundo, en términos indios, decimos Mahabharata. Esa palabra, esta vida es una Mahabharata y Mahabharata quiere decir un fuerte proceso, un muy fuerte proceso, un proceso de batalla.
En when cada one ser humano hay una gran batalla now the dándose thing is that adentro de how él. you manage El this tema battle. es cómo maneja uno esa batalla. So life, in everybody's life, Entonces, en la vida de create this todo el kind of mundo, situations. la vida crea ese And tipo de now it is situaciones. your job, it is Y your ahora role, ese es tu trabajo, ese es tu that how oficio. you manage with that ¿Cómo vas a and manejar how tú you eso? create a harmony ¿Y in that. cómo creas armonía ahí? And if you are really a Y si strong tú person and realmente eres una persona accept the fuerte y challenge, aceptas el then reto, one day you can un create día a tú vas harmony a at poder the crear same. armonía And always ahí never, mismo. never judge Y anybody too nunca much. juzgues a nadie Never demasiado. judge that I am right and Nunca the other is juzgues que wrong. yo estoy correcto y el otro está And never equivocado. create this kind of formations Nunca in crees yourself. este tipo de formaciones en la mente. So everything is possible. Todo es posible One wants to solve the problem. si uno quiere solucionar When el you don't want problema. to Pero cuando uno the no problem, quiere solucionar el then problema, the ahí thing is that then you prolong la the única problem. cosa es que uno prolonga el So problema. always accept your mistakes, Entonces, accept your siempre weaknesses, acepta tus accept your errores, acepta tus whatever is debilidades, not helping you acepta to todo create a aquello que no harmony te and está ayudando a crear always armonía work hard y in your trabaja nature siempre to duro change yourself. en tu naturaleza para cambiarte a ti mismo. ¿Cómo aceptar, reconocer que estamos actuando de forma equivocada? Yes. The thing is that El asunto es que, first of all, the thing is that primero que todo, el we all, asunto es que I told ahora you that we all yo have les a decía que different nature todos with different tenemos understanding of naturalezas life. diferentes con una diferente What is wrong comprensión en for la you, vida. maybe it is not Lo que wrong está for me. equivocado para ti, de pronto para mí no es So equivocado. when you say wrong or Entonces, right, cuando tú this is dices my correcto personal o formation, my equivocado, es own una formación self-created personal. Noción notion está or creada por mí conception, or mismo, una it is noción o un my opinion, concepto, my es mi understanding. opinión, es mi Whatever is right comprensión. for you, maybe it is not Cualquier cosa que right sea for many correcta para people. ti, de pronto Whatever no es is correcta para mucha wrong for gente. you, maybe it is not Cualquier wrong cosa que for está many people. equivocada So para ti, right and no wrong está is my equivocada para own las otras self-created personas. Entonces, correcto o image. equivocado es autocreado, es And mi the thing is imagen, that one should, es if una you think imagen that mía. something is Entonces, wrong, uno siempre, then si uno cree que correct está and make it equivocado, right. corrégelo y vuélvela bien, arréglala. Okay. Y cómo reconocer que realmente estamos equivocados o que es una experiencia más que formará parte de nuestro camino. See, the first thing is that La never cosa es see que anything is wrong nunca outside. veas que If you have algo this hay malo afuera. if you want to Si see tú anything is wrong, so always see quieres the wrong is ver que inside hay me. algo I am malo, wrong. date cuenta de que How you lo malo, tell lo me I am equivocado, wrong? perdón, está es dentro de mí. Yo So soy el que estoy accept equivocado. in you. Hay algo que no And está that bien nature en mí who is y entonces giving that acepta esa information that something naturaleza is en wrong. ti When y I esa say something información de is que de wrong, pronto hay algo I que no am está wrong. bien. Cuando Not digo outside que algo anything is está wrong. mal, Wrong is no in es algo mal me, en mí, in no my es algo understanding, afuera in de my mí. attitude, Hay in algo my mal en mi some comprensión, sort en of mi actitud, en mi consciousness, something is wrong. comportamiento, en cierto tipo de conciencia en So mí when que I dice can que hay accept algo in me or equivocado. see in Y me entonces yo something is tengo que wrong, aceptar y ver then en mí life que is hay giving algo you an equivocado. opportunity Y to ahí la correct vida it. te está dando la oportunidad para corregirla. And when you will correct Y, yourself, then you will y see that cuando te nothing corrijas was wrong. tú vas a darte cuenta que nada estaba malo, The lack nada of está mal. understanding of life, Es falta de comprensión that de la life is vida, abundance, porque la infinite. vida es abundancia With infinita. limited consciousness, limited knowledge, Con we always conciencia limitada y complicate and con confuse life. This is conocimiento right, this is limitada, wrong, this is siempre nos right, this is wrong. complicamos la When vida de que esto es consciousness will correcto, esto grow, está then one day equivocado, you esto will está see that correcto, esto nothing está is right and wrong. equivocado. Cuando la conciencia Everything has a crezca, te vas a purpose dar and cuenta need. que no hay ni malo ni bueno, que todo tiene su So life propósito. is teaching us Entonces la in vida so nos many está different kind of enseñando manners.
con tantos tipos de sabores, so many different kind of experiences. tantas diferentes Good, bad, right, wrong. experiencias, buenas, malas, correctas, equivocadas. ¿El dolor y la aceptación pueden estar juntas? There are so many different kind of pains. Hay tantos diferentes tipos de dolores. Sometimes we love someone and feel a very strong A pain veces in- amamos a alguien y sentimos un That is dolor a muy very sweet fuerte en el pain. corazón y es un dolor muy dulce. Sometimes there's a A emotional veces pain. hay Sometimes dolores there is a mental emocionales, pain. a veces hay Sometimes there is dolores physical mentales, pain. a veces Sometimes there hay is dolores psychic físicos, pain. a veces hay Sometimes the pain dolores is psíquicos, a veces el silent, like it dolor looks like es a silencioso y pain parece of love, como el dolor pain of el dolor del hate. amor, el dolor So del there are so odio. many kind of pains Entonces are hay there. tantos tipos de So dolores pain ahí. is in the sense Entonces el is when dolor, we use the word en, pain, cuando means usamos la palabra different kind of dolor, pressures. dolor quiere decir Sometimes some diferentes pressure are in tipos the de mind, sometimes presiones. A pressure veces are hay in the presiones body, en la sometimes mente, pressure are a in veces hay more presiones en deeper el in the cuerpo, a cells, veces hay sometimes pressure presiones are in más the profundos dentro egoistic de uno, pressure, a veces hay sometimes presiones like egoístas, mental a pressure, veces hay various kind of presiones different pressures mentales, create different muchos kind of tipos de pains. presiones diferentes que crean But diferentes pain is a tipos good de reminder, dolor. remember always. Pero el dolor es un buen Any recordatorio, pain, whatever recuérdalo. pains happens, Cualquier it helps to dolor que bring you more sucede near te to está yourself. ayudando a llevarte más cerca a ti mismo. Always remember. Siempre Very recuerda, rare we are with our muy own rara true self. vez, Very rare, estamos con always nuestro we get verdadero more ser. near to Muy ourselves. pocas Always we are veces scattered, vivimos cerca a far from nosotros mismos. ourselves. Siempre estamos como So repartidos lejos whatever de pain nosotros is, mismos. pain always Entonces, helps us to cualquier bring us dolor back que llegue near nos to está our own ayudando self. a llevarnos a nosotros mismos This is más the first cerca a work of the nosotros pain. mismos. So Ese when es el you go primer near to trabajo que tiene que yourself, hacer then el you can dolor. Y see cuando tú yourself estás more más better. cerca a ti mismo, te Then podrás you ver can a ti watch mismo yourself mejor. more better, Tú podrás observe yourself observarte more a ti better, mejor, podrás and that observarte can help mejor. you Y eso te to va a ayudar a become more aware, more conscious, volverte más and consciente, then a you darte can más improve, you cuenta can correct yourself. y ahí podrás mejorar y corregirte. Hmm? Muchas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Gracias María Alicia, gracias Okay, Swamiji. thank you very much.